Así que Jesús nos da la promesa de la acción del Padre, nos da la promesa de la respuesta del Padre, y en el versículo 20 nos da la promesa de la presencia de Cristo. Esa es la tercera promesa que tenemos. Jesús promete estar donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. ¿Qué dice? Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La promesa de la presencia de Cristo. La presencia de Cristo no es solo con las iglesias grandes, sino aún en las más pequeñas, donde hay 2 o 3. Cristo promete estar con cualquier grupo de creyentes en cualquier tiempo de la historia, porque lo que utiliza es un presente acá. No dice yo estaré, ¿sí? Yo estoy. O sea, eso es como si fuera un principio general. Yo estoy, no importa dónde en el mundo, no importa en qué momento del tiempo, de la historia, yo estoy con esa iglesia. El Señor está presente en la congregación de creyentes para dar su autoridad a las acciones que ejecute la iglesia, haciéndolo la acción suya, versículo 18. El Señor también promete estar con su iglesia y dar contestación a las oraciones, adoptándolas como peticiones suyas. Eso es el versículo 19. Cristo está con su iglesia. Cristo está presente en el creyente, ¿no es cierto? Eso lo sabemos, lo enseña el Nuevo Testamento. La presencia de Cristo en el creyente implica la presencia del Padre y del Espíritu Santo también. Jesús le dijo a los discípulos, fíjense lo que dice en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14, el Señor Jesús está hablando de sus discípulos esa última noche que comió pan, tomó la copa también, estableció la cena del Señor, había celebrado la Pascua con sus discípulos. En Juan capítulo 14, versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros y estará en el futuro, en aquel día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, estará en vosotros. O sea que el Espíritu Santo desciende en el momento de la conversión dentro de la vida del creyente para morar, para vivir permanentemente en el creyente. Y luego fíjense lo que dice en Juan 14, 23. Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, el Padre y el Hijo vienen a morar en la vida del creyente a través de la persona del Espíritu Santo. Cuando la persona recibe a Jesucristo como Salvador personal, el Dios Trino viene a morar en él, en la persona del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que personalmente Cristo está presente en el creyente, pero Cristo está presente en la iglesia también. Jesús aquí, en Mateo capítulo 18, no está hablando de su presencia en el creyente. Yo estoy ahí donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. No está diciendo yo estoy morando dentro del creyente a través del Espíritu Santo. Sino que está hablando de su presencia en medio de la congregación. No en el creyente, sino en medio de la iglesia, en medio de la congregación, en medio de los congregados. No hace falta tener 2 o 3 creyentes juntos para experimentar la morada de Cristo a través del Espíritu Santo, o sea, su presencia moradora. O sea, el creyente no tiene la presencia o la morada del Espíritu Santo solamente cuando está reunido en la iglesia, ¿sí? Cuando está en casa, cuando está solo, si eres verdadero creyente, el Espíritu Santo está en ti. La Trinidad mora en ti a través del Espíritu Santo y tienes la presencia, la morada de Dios en ti. Un creyente no necesita estar reunido para esa presencia. Pero un creyente, aunque esté solo, experimenta y goza esa morada, pero hace falta tener 2 o 3 creyentes congregados en su nombre para tener su presencia moderadora.
o su presencia corporativa. Enseñando esta misma verdad, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, vamos a buscarlo, 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios 3, 16. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya no está hablando de personalmente, individualmente como cristianos, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora está hablando de que la iglesia corporalmente es el templo del Espíritu Santo. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, no se está refiriendo a este cuerpo, sino a la iglesia, a la congregación, a la iglesia local. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios protege a su iglesia. Dios protege a su congregación. Y por eso Él habla de que la congregación, cuando se congregan 2 o 3 en su nombre, Él está presente ahí de una manera moderadora, con su autoridad, con su obra, actuando. Y Dios ha escogido a la iglesia local, o las iglesias locales, para hacer su obra en este mundo, en este momento, en esta era. Así que si no participamos de una iglesia local, estamos fuera de la voluntad de Dios. Si no estamos comprometidos activamente con una iglesia local, no estamos haciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Porque Dios ha establecido la congregación de 2 o 3 reunidos en su nombre para hacer su voluntad y para traer su bendición. Cuando una iglesia se reúne en el nombre de Jesús para tratar cualquier situación de disciplina, porque este es el contexto acá, puede contar con la presencia de Cristo en su medio. Y en ese caso Jesucristo funciona como moderador, como dirigente, como líder de dicha reunión, porque las órdenes de Cristo en su palabra son las que guían a la congregación en la toma de decisiones. Cuando 2 o 3 creyentes se reúnen en el nombre de Jesús, se están colocando bajo la autoridad de Jesús para hacer su voluntad. Y por ende experimentan la presencia fiel de Jesús en su medio. Y nuevamente es la presencia del Dios Trino en medio de la congregación. Pablo dice a los Corintios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pero ¿qué implica este en medio? ¿Qué implica que Jesús esté en medio de la congregación? Y les quiero mencionar nomás estas cosas. La presencia de Cristo, cuando Él dice yo estoy ahí en medio de ellos, la presencia de Cristo en medio de la congregación de creyentes implica comunión, porque Él está equidistante de todos los creyentes reunidos. No está juntado con uno y está lejos del otro. Está equidistante, está en medio. Pero también implica el lugar de honor, porque está en el centro de la reunión. Jesús acababa de llamar a un niño, ¿se acuerdan en el versículo 2? Que Jesús llamó a un niño y lo acaba de poner en medio de los discípulos como un ejemplo de humildad y de fe en Él. Ese niño tenía un lugar de honor ahí en medio de los discípulos, porque fue escogido como un ejemplo para la enseñanza de los discípulos. Y Jesús, cuando dice yo estaré en medio de ellos, ese es un lugar de honor. Cristo merece el primer lugar y el lugar de honor en la iglesia. No el pastor, no los ancianos, no los diáconos, no cualquier hermano de la iglesia. Cristo tiene el lugar de honor. Él está en medio de la congregación. Pero también implica firmeza. Salmo 46, versículos 5 y 7 dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando Dios está en medio de nosotros, hay seguridad, hay firmeza.
Y esto se refiere, en este salmo se refiere directamente a Israel en su futuro milenario, pero se aplica indirectamente también a Cristo en medio de su iglesia hoy. Donde está Cristo va a haber firmeza. Jesucristo da firmeza que la iglesia necesita para disciplinar el pecado en tiempos que nuestra sociedad alaba el pecado. La iglesia necesita firmeza en medio de la disciplina, sí, porque cuando salís de la iglesia se alaba el pecado. Aquel pecado que en la iglesia se tiene que disciplinar, afuera se alaba. ¿Cómo podemos estar firmes contra los ataques, las posibles acusaciones, hasta por ahí hay iglesias que pueden ser llevadas a juicio por alguna decisión disciplinaria? ¿Qué firmeza tenemos? La firmeza de Cristo. Cristo está en medio de la iglesia, pero también da gozo y alabanza. Como dice Isaías 12:6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Eso produce gozo y alabanza cuando Cristo está en nuestro medio. Y también produce salvación de los perdidos y restauración de los extraviados. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y en el versículo 19 dice, salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por nombre en toda la tierra. Así que Cristo en medio de su congregación, está salvando y restaurando a aquellos descarriados. La gloria de la congregación no está en la congregación, sino en la presencia que Dios da. Lo que sí debe preocupar a la iglesia es que no haya nada que pueda impedir esa presencia y plena comunión del Señor con los suyos. Esa es nuestra preocupación, que no haya nada que impida que Cristo pueda estar en nuestro medio. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por estas tres promesas de Cristo. La promesa de la acción de Dios, la promesa de la respuesta de Dios y la promesa de la presencia de Cristo. Que nos animen en medio de los desafíos de tomar acciones disciplinarias y en medio del desafío de recibir a la restauración un hermano que se ha arrepentido. Y pedimos, Padre Celestial, que en medio de que podamos tener todas las condiciones para que Dios pueda responder, estar en oración, estar unánimes, y que también podamos gozar las consecuencias de que Cristo esté en nuestro medio. Pero pedimos, Padre Celestial, que no haya nada en nuestras vidas o en nuestra congregación que impida que Dios pueda estar en medio nuestro. Que no se diga de la Iglesia Centro Bíblico de Gualeguaychú, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre Celestial, que Cristo no esté fuera de nuestra iglesia, sino en medio nuestro. Esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.